Dios les bendiga, hermanos queridos, bienvenidos a este nuevo devocional número 2. Damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos ha permitido poder compartir junto a cada uno de ustedes, hermanos y amigos que nos están viendo por las redes. Damos gracias a Dios porque el Señor nos permite estar delante de ustedes cada mañana, poder compartir una pequeña reflexión. Y como hemos dicho desde ayer, vamos a estar de lunes a viernes a las 7 de la mañana con una pequeña reflexión, un pequeño devocional. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, de la iglesia La Luz Verdadera. Gracias le damos al Señor por este tiempo. Hemos comenzado el día de ayer con el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en la cual emprendemos un camino en donde cada día vamos a leer algún texto de la palabra de Dios, reflexionando en ese texto, pero también estamos leyendo la palabra de Dios, la Biblia, en su conjunto, leerla desde el primer capítulo hasta el libro de Apocalipsis. Vamos a estar leyendo, en este año nos hemos propuesto, tenemos esta meta, esta consigna de leerla cada día, al menos leer 2 o 3 capítulos para poder llegar al final del año, y es muy bueno poder tener la lectura de la palabra de Dios, incluso cada mañana, comenzar la mañana con una palabra de aliento, de fortaleza y una pequeña oración que haremos juntos al final de este devocional. Bienvenidos entonces, nos damos gracias a Dios porque el Señor nos permite estar a través de estas redes, poder estar en su casa y la comodidad de poder estar escuchando palabra de Dios y también una pequeña reflexión. Damos gracias a Dios porque sabemos que el Señor tiene grandes cosas para este año, porque sus promesas son verdades y Él nos ha prometido estar con nosotros en esta mañana. Bienvenidos a cada uno de mis hermanos de la iglesia, damos gracias a Dios, saludamos a Lorena, que ya está conectada, los hermanos que se van a ir conectando, mi esposa también ahí está conectada. Damos gloria a Dios. Espero que salga bien los devocionales, que se escuchen bien, que podamos entender y poder transmitirle lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. El día de ayer hemos comenzado con el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de la palabra de Dios, en la cual hemos encontrado muchas cosas lindas. Realmente lo que Dios ha hecho en la tierra, cuando Él crea los cielos y la tierra, crea toda su creación, su divinidad expuesta en esta tierra, ¿no? El reflejo de Dios sobre la tierra. Todo lo que ha creado el Señor, como dijo Dios, a Él le pareció bueno. ¿Por qué? Porque era su misma creación, su misma esencia. Él pone sobre esta tierra, demuestra su amor, su grandeza en esta tierra, creando todas las cosas que conocemos y que las que no conocemos son maravillosas. Cada vez Dios nos sorprende, cada día con cosas maravillosas, cosas que vemos, que vamos viendo al correr el tiempo. Nos encontramos con maravillosas cosas que Dios ha creado. Y no solo ha creado maravillosas cosas, que hay una mayor creación, que fue el hombre. El hombre no hubiera existido, como decía ayer, si Dios no lo hubiera creado. No venimos del producto de una evolución. Reitero, si Dios no hubiera creado al hombre, la humanidad no hubiera existido en este planeta. Así que damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido, le dio atributos, le dio responsabilidades a este hombre, Adán, y a su compañera Eva, que al final de ponerle, como hemos leído, el trabajo que Dios le había encargado de ponerle nombre a todos los animales, a toda la creación, no se había encontrado ayuda idónea para él. Entonces Dios duerme a Adán y de su costado, de una costilla, crea a la mujer, a la compañera del costado. ¿Por qué del costado? ¿Por qué no de atrás? ¿Por qué no de adelante? No, del costado, para que estuviera a la par del hombre, siempre acompañándolo. Por eso Dios dijo, el hombre dejará a su padre, su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, como Adán dijo, carne de mi carne y huesos de mis huesos es esta mujer. Adán y Eva, pero lastimosamente allí el tiempo del Edén, no sabemos cuántos tuvieron, porque creo que incluso
estuvieron un tiempo pronuncial, incluso podemos deducir que tampoco, por ejemplo, eran, como decíamos ayer, no eran carnívoros, eran vegetarianos porque se alimentaban de todo fruto del árbol, a pesar que Dios les había dado todo para que se alimentaran, pero no hubo ningún sacrificio, no tuvieron que matar a nada, ningún animal para alimentarse, tenían demasiado alimento en la tierra. Y como ustedes saben, lo que Dios creó abundantemente para todo el mundo, para poder disfrutarlo. No había necesidad de sacrificar nada, ningún animal, ni matar nada. No, porque había frutos abundantes y deliciosos, dice la palabra de Dios. Qué maravilloso el Señor, ¿no? Así que nos encontramos en una situación donde el hombre y la mujer pecan ahí y son destituidos, ahí directamente fueron expulsados del Edén. ¿No? Qué tremendo, ¿no? El Señor le dice a Adán, ahora vas a trabajar con el sudor de tu frente, te ganarás el pan y volverás a la tierra. Y ese detalle es importante que lo tengamos en cuenta, porque el hombre no iba a volver a la tierra donde fue tomado, porque Dios la había creado para que viva eternamente, pero a causa del pecado, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Así que el hombre naturalmente tiene que morir. Este cuerpo pecaminoso, ¿no? Tiene que morir indudablemente. Todos vamos al mismo lugar y todos nos vamos a encontrar en esa situación. Grandes, pequeños, lastimosamente muchas veces nos duele por pequeñas personas, jóvenes que mueren por accidentes, por enfermedades, pero lastimosamente, y es una verdad, todos vamos al mismo lugar donde hemos nacido. Desde el polvo venimos y al polvo volveremos, dice la palabra de Dios. Ayer leímos unos capítulos donde Dios crea al hombre y le da todos los atributos, le da toda la esencia de Dios, toda su máxima creación. La Trinidad es puesta, activa para crear al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, semejanza. Hablamos de la imagen, semejanza. Pero todo termina ahí cuando se presenta este personaje allí en el capítulo 3 y lastimosamente el hombre desobedece al mandato de Dios. Qué tremendo, ¿no? Y bueno, y ahí fueron expulsados en el capítulo 3, verso 24, echó Dios, dice, al hombre y puso al oriente del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios no le iba a permitir que tomaran de ese árbol, porque pudieran haber vivido toda la vida, como decía. ¿Por qué? Porque ellos se alimentaban de ese árbol también, del árbol de la vida, por eso vivían eternamente. Así que no sabemos cuánto tiempo estuvieron allí en el Edén, pero sí sabemos que la Biblia nos relata que estos personajes, Adán y Eva, la primera creación, fueron expulsados de un lugar donde tenían vida eterna, donde tenían para disfrutar la vida completamente en su máxima expresión, en la creación, la naturaleza, los animales, y podían convivir, incluso dice la palabra de Dios que Dios caminaba con ellos allí en el huerto. Qué maravilloso, ¿no? Así que en el capítulo 4, que hoy vamos a comenzar, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, que vamos a estar leyendo para este día, segundo día del devocional, el compromiso que hemos tomado con la iglesia de leer la Biblia, pero vamos a reflexionar con algunos versículos de este capítulo 4, y dice la palabra desde el versículo 1 en adelante. Conoció Adán a su mujer, dice, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová adquirí varón, ¿no? Después dio a luz a su hermano Abel, que fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y esto es muy interesante, es un detalle, hay muchísima información en este mensaje. Sí, amado querido, Dios te bendiga mucho, pastor de allí, de la iglesia. Gracias le damos al Señor, Carlos. Que Dios te bendiga en esta mañana, y aquí estamos acompañándonos juntos en el cuerpo de Jesucristo, orando e intercediendo, enseñando la palabra de Dios para que el mundo, para que la gente pueda comprender y entender. Bienvenidos a mis hermanos, ahí la familia Mendizábal también presente, y damos gloria a Dios porque, reitero, es un privilegio, hermanos, de poder tener la palabra de Dios en nuestras manos.
poder comprender y entender lo que Dios nos dice. Es un privilegio enorme poder ser sus hijos y poder realmente entender la palabra del Señor y tener un pleno conocimiento y tener una base bíblica fuerte para que podamos, porque la palabra de Dios nos dice que en este tiempo tenemos que tener cuidado porque podemos ser engañados. Qué tremendo, ¿no? Dice que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, cuidado. Pero teniendo la mayor profeta en nuestra mano, nada nos puede engañar, nada nos puede sacar. ¿Qué nos podrá separar del amor del Señor? Amén. Y en esta mañana dice el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, y aconteció, andando en el tiempo, no sabemos cuánto tiempo, que Caín trajo fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Bueno, podríamos decir que trajo una ofrenda, ¿no? Pero también Abel trajo una ofrenda. Dice el versículo 4, también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, dice, ¿no? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera. Amén. Sí, claro que sí, hermano querido. Dice que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Qué tremendo, ¿no? Cuando venimos con una ofrenda creyendo que Dios la va a aceptar, pero con algo en nuestro corazón. Ahí había algo que estaba escondido en el corazón de este hombre, Caín, que Dios pudo ver. Porque muchos decimos, no te preocupes, hermano, Dios mira el corazón, pero yo creo que también mira lo exterior. Sin duda, Dios está mirando todo, no solo el corazón, sino tu vida completa. El Señor conoce tus pasos, tus pensamientos, tu caminar diario. No vayas a creer que solamente mira tu corazón. Sí, claro que sí. El Señor dice muy claro en su palabra, dame tu corazón. Y cuando uno le entrega el corazón a Dios, le entrega todo, creo. No solamente el corazón. Cómo nos vestimos, cómo caminamos, cómo hablamos, cómo nos manejamos, cómo nos conducimos en este camino. Y dice que entonces, Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Y esto es lo interesante de este versículo. Si bien hicieres, mire cómo sabía Dios, con qué intención traía esa ofrenda a Caín. Dice, ¿no serás enaltecido? Si bien hicieres, no ser, bueno, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué estás preocupado por tu ofrenda? Si realmente tu ofrenda es agradable a Dios, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te pones triste? ¿Por qué te pones mal? ¿Cómo se da cuenta Caín que Dios no mira la ofrenda y no le agradó a Dios? ¿Cómo se da cuenta Caín de eso? Es interesante, ¿no? Indagar un poquito. Dice, y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será, dice, su deseo, y tú te ensoñarás de él. Podemos hablar mucho de este tema, sobre la ofrenda de Caín y Abel. Hay mucha historia, hay muchas predicaciones, hay muchos, podemos comprender muchas cosas. La Biblia tiene una sola interpretación. Acá nos habla de una ofrenda incorrecta, una ofrenda que desagradó a Dios, una ofrenda que tenía una intención oculta, los pecados ocultos. A veces, ahí en Mateo, yo notaba acá, en Mateo 10:26, donde Dios habla de aquellos pecados que saldrán a la luz. Y evidentemente acá salió algo, porque la reacción de Caín no fue la correcta. Si hubiera hecho bien, si él hubiera venido con una ofrenda agradable, con una buena intención, su semblante no hubiera decaído, incluso Dios le hubiera agradado. Pero entendamos esto también. Acá hablamos de dos tipos de ofrenda, una ofrenda animal, de sangre, que hablaba ya de Cristo, hermanos. Ya hablaba de Cristo, de la ofrenda, del sacrificio del Cordero. Este es el olor grato que Dios pudo oler a la ofrenda de Abel. Pero la ofrenda de Caín fue una ofrenda, una primicia de verdura, una ofrenda del campo, una ofrenda de su trabajo, ¿no? Está bien, sí, está bien, pero no fue lo que Dios le agradó en ese momento. ¿Por qué? Porque parecía una ofrenda que estaba camuflada, podríamos decir.
¿no es cierto? Creyendo que a Dios le iba a agradar, que iba a ser la más importante. Tal vez su pensamiento de Caín fue que mi ofrenda va a ser más importante que la de mi hermano. Cuidado, cuando pensamos así. ¿Mm? Muchos traen dinero, riquezas de ofrenda, ¿no? Y muchos de nosotros hemos traído lo que hemos tenido en nuestra mano. Y sabemos que Dios le va a agradar. ¿Por qué? Porque damos todo de lo que tenemos. Y dice que Él escogió lo más lindo para el Señor. ¿Qué ofrenda estamos escogiendo en esta mañana para darle al Señor? ¿Será agradable ante los ojos del Señor tu ofrenda, mi ofrenda en esta mañana? ¿Realmente es la del corazón? Con ese deseo de agradar a Dios y no agradar a los hombres. Porque muchas veces queremos agradar a los hombres. Y hemos traído ofrendas que agradaron al hombre, claro que sí, pero a Dios. ¿Se habrá agradado Dios? Está bueno que podamos ofrendar al Señor con agrado. Dice la palabra en Corintios que tenemos la cajita de la ofrenda ahí, lo que propuso tu corazón. ¿Qué propone tu corazón en esta mañana? ¿Qué ofrenda le vas a ofrecer al Señor? Acá tenemos dos tipos de ofrenda. Una ofrenda que agrada a Dios, con olor grato, pero tenemos una ofrenda religiosa, podemos decir. Una ofrenda religiosa. Un rito que tenemos que traer algo, Señor. Algo tenemos que traerlo. Abel escogió la mejor ofrenda. Él sabía lo que agradaba a Dios. Y le digo más. La ofrenda de Abel fue porque viendo el Dios de sus padres. Digo esto ¿por qué? Porque a pesar que ellos pecaron, Adán y Eva, ustedes notaron en el versículo 1 que Adán y Eva reconocen la soberanía de Dios. Tuvo varón porque fue adquirido porque Dios lo permitió. Ellos reconocieron a Dios ahí, cuando el primer hijo que nació, ya reconocieron. Y Abel, el segundo hijo, dice que fue pastor de ovejas. Estamos entendiendo, hermano, en esta mañana que el pastorado de ovejas es lo más agradable al Señor. Tu pastor, que debe ser el pastor que ora por tu vida, el pastor que vela por tu vida, el pastor que te cuida, el pastor que te llama, el pastor que te atiende, el pastor que se levanta, que ora, que vela por tu vida. Para eso Dios es el olor más fragante que pueda haber. Podamos traerle riquezas, todo el oro del mundo, pero a Dios le va a agradar esa ofrenda, las almas. Pastor de ovejas era Abel y Caín labrador de la tierra. Podríamos decir, hablar de las riquezas, de lo material. Esa ofrenda, ¿usted piensa que a Dios le va a agradar más que la otra de Abel? Sin desmerecer la ofrenda de Caín. No es que, pero ¿por qué te ensañas? ¿Por qué? Y ahí sale lo oculto de la ofrenda de Caín, lo que estaba guardado, su pecado, su intención. Se enojó, se airió, y la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y él pecó, hermanos. Podríamos decir también que ellos trajeron una ofrenda por el pecado. No, porque la ofrenda del pecado fue más adelante en el libro de la ley. Pero acá fue una ofrenda encendida a Jehová. Una ofrenda que se tenía que quemar todo ahí en el altar. Porque Cristo entregó toda su vida estando en el altar. Allí en la cruz entregó toda su vida por tu vida y por la mía. Él se entregó completamente y ese cordero se tenía que entregar completamente. Una ofrenda encendida, quemada en el altar. La ofrenda de Caín no fue agradable porque había culto, había cosas ocultas en su corazón. Ya había ese espíritu, ya venía la maldición en su vida, ya venía el pecado arrastrándolo, ¿no? Y había un deseo en el corazón de ser mejor que el otro, de mejor que mi hermano. Muchas veces y le pedimos perdón al Señor y que nos ayude el Señor, no querer ser más, no tener mayor concepto de nosotros mismos. Así que, hermano querido, en esta mañana podemos pensar, podemos decir, Señor, quiero agradarte, realmente presentar una ofrenda agradable, que sea un olor fragante. Dice que el pecado está a la puerta. Le advirtió Dios a Caín, lo ayudó, le dijo, cuidado, Caín, tu pecado está a la puerta, no te enojes, no te enseñes con tu hermano, pero él no hizo caso, como muchos hoy que no hacen caso. Y el pecado está a la puerta, y ahí se enseñorea de la persona el pecado.
Por eso le dice, a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. El pecado estaba a la puerta y fue así, en el versículo 8, el versículo 9. Ahí además Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él queriendo ser, haciéndose el desentendido, como que, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿No? Como si Dios no supiera lo que había hecho. La sangre de tu hermano clama. Y hoy la sangre de Jesucristo clama, hermanos. La sangre de Jesucristo por las almas perdidas, por las almas que se pierden, por las almas que no están, las que a lo mejor por causa de nuestras vidas, por causa de nuestros errores a veces no están. Volvamos, busquémoslas, vayamos a buscar esas ovejas perdidas. A lo mejor están lastimadas, están perniqueradas, están enojadas, volvamos a buscarlas y traigamos al redil. El mejor olor fragante es ir a buscar una oveja para el Señor, ser un buen pastor. Así que, hermano querido, en esta mañana hemos compartido estos pequeños y esta breve enseñanza, porque tenemos muchísimo para hablar de estos versículos, pero el Señor hasta aquí nos ayudó. Así que, mi querido hermano, te invito a que podamos hacer una pequeña oración juntos en esta mañana y entregar este día en las manos del Señor, para que nuestra ofrenda en esta mañana sea una ofrenda encendida, que sea agradable al Señor, un olor fragante, como le decimos a los hermanos cuando entran a la reunión. ¿Cuál es tu ofrenda en esta noche? ¿Cuál es tu ofrenda en esta reunión? ¿El Señor pudo percibir el olor fragante cuando pasaste el umbral de la puerta? ¿Realmente? ¿Traes una ofrenda al Señor encendida, agradable a Dios? Esa ofrenda que nos preparamos. ¿Cómo te has preparado para venir a la iglesia, a la casa de Dios, antes de venir al culto? ¿Qué ofrenda le vamos a ofrecer al Señor? Y si tuvieras pecado, dice la palabra de Dios, tenemos que reconciliar y pedir perdón. Si estamos enojados con un hermano, reconciliemos con nuestros hermanos, pero presentemos la ofrenda agradable a Dios. En vano seguimos adelante, si no reconocemos nuestros errores. Amén. Gracias le damos al Señor. Invito a que leamos capítulo 4, 5 y 6 de Génesis, y así cada día vamos a estar leyendo. Los invito a que oremos juntos en esta mañana. Amén. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias a ti, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Queremos, Señor, presentarnos nuestra ofrenda, pero como ofrendas vivas, nuestras vidas, Señor, delante de tu presencia, para que sea un olor fragante delante de tu presencia. Queremos quemarnos, Señor, delante de tu presencia, en este altar que tú has preparado, Señor, para que quemes toda la grosura, lo que nos sirva, Señor amado. Señor, ayúdanos en esta mañana a entender y comprender para poder obedecer tus mandamientos y estatutos y decretos. Señor, que seamos una ofrenda encendida en esta mañana, que podamos comprender y entender, Señor, que sin sacrificio de sangre, Señor, sin sacrificio, Señor, no hay olor grato, Padre Santo. No nos presentamos, Señor, con nuestro dinero, Señor, con nuestras riquezas, con nuestros bienes, sino nos presentamos como ofrendas vivas nosotros, Señor, en esta mañana, para que sea grato olor delante de tu presencia. Señor, ponemos todo en tus manos en esta mañana. Ponemos nuestro trabajo, nuestra tarea, Señor, nuestras cosas cotidianas de cada día, Señor, delante de tu presencia, para que tú seas el creador en esta etapa de nuestra vida, en este año nuevo, que Señor, que tú seas el guía, Señor, en este camino, Señor, la ruta que tú has trazado para cada uno de nosotros, que tendremos dificultades, obstáculos seguros, Señor amado, pero con tu ayuda, Señor, podremos ser más que vencedores, como dice tu palabra. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Los bendigo en esta mañana, Señor, y gloria a Dios, porque sabemos que estamos en Cristo, Señor. Gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano querido, en esta mañana. Los saludos desde aquí, desde la iglesia La Luz Verdadera de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Estaremos mañana nuevamente. Dios los bendiga y saludos para todos mis hermanos que nos miran en esta mañana, a las iglesias, a los pastores y a los amigos que están ahí conectados. Dios los bendiga. A los que van a ver diferido este programa,
bienvenido seas también. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes.